Godfrey Hinojosa. Pero para comentar sobre esto y otros asuntos de la actualidad política, estamos con el analista político y periodista también José Carlos Requena. José Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Encantado. Igualmente. Bien, ¿tienes tú la impresión de que estos allanamientos responden, como se sostiene desde el gobierno, a una especie de ojeriza que existe en la Fiscalía contra el gobierno? Más bien habría que ver, digamos, yo retrocedería al día de ayer, ¿no? Y uno diría, ¿por qué la remoción se da? Porque esas cosas no es que se dan... La de Harvey Colchado. La de Harvey Colchado, me refiero. Sí. O sea, porque tú te imaginas... Pareciera digamos, que todo partido atado, sí. Yo no sé, ¿no? Pero no veo por dónde puede haber alguna ojeriza. Creo que en general la Fiscalía está actuando dentro de lo que su función es del ser titular de la acción penal, en un caso además muy sonado, indican, ¿no? Pero del que no se entere el Congreso, aparentemente, porque por lo menos en lo que concierne a responsabilidad política, porque cuando tuvo que votar la eventual censura de Martínez, claro, alcanzó 64 votos, que no es poco, pero no alcanzó la censura, es decir, entre las abstenciones, los que no respondieron cuando se los llamaba y los votos en contra. Y en dos ocasiones, ¿no? Y además hay que ver a qué hora. Me parece que fue pasada a las 2 de la madrugada que se puso el tema de votación. Sí, efectivamente. Es una censura de gallo, digamos. Digamos, ¿no? Sí. Claro, y ahí el Congreso, por lo menos, es lo que dicen los voceros principales, van por la estabilidad, ¿no? Es la... Claro, pero cuando es el ministro de Martínez, la estabilidad, cuando es el ministro Mucho, la estabilidad no es un argumento. Claro, yo pensaría que ahí hay hay un interés en el Ejecutivo Mayor en preservar a De Martini. Ah, claro, pero el asunto es por qué el Congreso se deja persuadir por los argumentos del Ejecutivo. Bueno, no olvidemos que en las últimas semanas el Congreso ha estado muy abocado al tema presupuestal, ¿no? Entonces, yo supondría que parte de las negociaciones han venido por, déjame a este te lo puedes llevar. Que fue el caso de Mucho. ¿Tú crees que a Mucho lo ofrecieron así como víctima propiciatoria? Sí, y bueno, yo creo que ya había acumulado méritos. Había acumulado méritos que De Martini también ha acumulado, hay que decir, y de sobra, ¿no? Sí, para mí la posición del Congreso, es cierto que acá, digamos, la generalización del Congreso siempre puede ser injusta porque son 130 congresistas, en fin, pero lo concreto es que lo termina blindando. Es algo que no le gusta a mucha gente, pero es la percepción que la ciudadanía tiene, ¿no? En última instancia, la de un arreglo tácito entre un sector del Congreso y el Ejecutivo. Sin duda, ¿no? Por lo menos un sector, claro, de nuevo habrá algunas individualidades que podrán decirte yo no voté. En caso de Fuerza Popular creo que hubo 3 votos a favor de la censura. Sí, pero de nuevo no alcanzaron, ¿no? No, hubo 11 abstenciones. Sí, efectivamente. ¿No? Es un arreglo que no necesariamente tiene que haber sido expresado en palabras. Ramiro Pregalé decía, conversar no es pactar, a lo mejor se puede pactar sin conversar, ¿no? Digamos, es un arreglo que no sé, porque estos acuerdos han habido de distinta naturaleza, ¿no? El propio García, y digamos, siempre has necesitado algún tipo de arreglo para poder sostenerte. En este caso, los arreglos no tienen nada de malo si es que son sobre la mesa y sobre valores explícitos. Con una agenda mínima, claro. E incluso en algunos casos con una cuota partidaria. Esto sería digamos, parece ser, en la medida en que no es admitido, vergonzante para quienes están en ese entendimiento, ¿no? Claro, efectivamente, y por eso no lo admiten. Cuando pones el tema en la mesa, los voceros parlamentarios dicen, no, lo que hay es más bien una preocupación por la gobernabilidad. Y claro, tampoco es que, digamos, APP, por mucho que la presencia del ministro César Vázquez pueda ser percibido así, y creo que es así, pero claro, APP deslinda y Vázquez tiene una licencia, prefieren no hablar de cuota ministerial, pero evidentemente esa es la percepción. En el otro lado también hay esa percepción, ¿no? Es decir, cuando digo el otro lado hablo de las dos principales fuerzas parlamentarias. No se puede decir lo mismo del resto. Fuerza Popular y Fuerza Popular y APP. APP, ¿no? Sí. No se puede decir lo mismo de las otras bancadas, pero entiendo que hay
algunos pedidos más discretos por copar distintas instancias, ¿no? Digamos, no hay niños, pero hay conductas infantiles. Evidentemente, ¿no? Evidentemente evidentemente hay un acuerdo tácito y vergonzante, como tú bien dices. Bien, le damos la bienvenida a la mesa también al ex congresista, pero todavía entendemos militante de Acción Popular, Luis Roel. Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, estábamos comentando este allanamiento a la casa del vocero presidencial Freddy Hinojosa por el asunto de Caliwarma. En realidad se ha allanado, entiendo yo, 14 lugares entre domicilios, oficinas o lo que fuera. Pero claro, lo llamativo es lo de Freddy Hinojosa, y le preguntaba yo a José Carlos Requena si él tiene la impresión de que esto responde a una ojeriza del Ministerio Público para con el gobierno, No, para como nada. más o menos se sugiere desde... Claro, obviamente las esferas. los voceros, entre comillas voceros, porque creo que todos los ministros están haciendo un papel de voceros, abogados, de todo, de la presidenta y de su gobierno. Yo creo en verdad de que ellos mismos están cometiendo los errores. Ellos mismos son los que se cometen estos errores que luego derivan en denuncias del Ministerio Público, denuncias constitucionales y luego obviamente las interpelaciones, censuras y etcétera. Yo creo que este gobierno, sin que haya una oposición fuerte, sin que estén todos los reflectores mirándolos a ellos, es un gobierno y un gabinete tan chato, tan mediocre, tan poco eficiente, que ellos mismos se generan los problemas. Bueno, pero el problema que ha llevado a la Fiscalía a la casa del señor Hinojosa se produjo antes de que fuera vocero. No, pero ahí presidencial, justamente Sí. queda también un tema a pensar. Acuérdense de que este gobierno, si bien dice Dina Boluarte que es un gobierno de Castillo y luego el gobierno de ella, son de la misma gestión. O sea, ella ha sido vicepresidenta Estaba en el mismo ticket cuando... Exactamente. Y ella fue ministra cuando pasó justamente lo de hasta Caliwarma, días antes. y donde pues sí. justamente Hinojosa fue director del mismo. Entonces, no puede estar diciendo de que esto no es mío porque es suyo, es parte de esta gestión que inició con Castillo, que dio su fallido golpe de Estado y que ella asumió, pero que los casos de Caliwarma ya empezaban cuando ella fue ministra. Pero entonces la respuesta a lo que preguntaba yo originalmente, si tenía usted la impresión de que había una ojeriza de parte del Ministerio Público, es no. Yo creo que esto nada más responde a una necesidad de que se tiene que investigar lo que sucede en un programa que ha decepcionado a todos los peruanos y que ha afectado la salud de los más niños. Pero cuando hice la pregunta original, José Carlos, tú decías que estableciste una relación con lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió Digamos, ayer por lo con menos la- anecdótica, con ¿no? la- O sea, hay una con el paso al retiro el de paso al Harvey retiro de Colchado. Harvey Colchado. Porque, claro, Ahí sí crees que hay un movimiento político deliberado, que hay un ajuste de cuentas. Bueno, claramente, ¿no? Claramente, Yo a ver, creo que sí. abunda O sea, un poco en la especie. verdad, los sustentos que dio el comandante general de la El comandante policía general, ayer no eran para nada, no tenían ninguna fuerza. Sustancia, sí. Para nada, o sea, si tú tienes, porque claro, seguramente alguna falla administrativa puede haber cometido Colchado, pero en general su foco de servicios es bastante íntegra, ¿no? Entonces, no parece que por renovación de cuadros se deba llegar a una decisión de esta naturaleza. Entonces, es ajuste de cuentas. Es- por haber por sido lo quien, menos, entre otras cosas, digamos, es condujo la intervención en Que la era- casa, que era- la irrupción en la casa Claro, que era, hay que admitirlo también, del una domicilio de la cuestión- presidente. era una imagen muy fuerte, esta del equipo. Arremeter y además no recuerdo cómo se llama el instrumento para Sí. forzar la puerta. La compa. La comba, pero había un Un nombre. ariete. Pero, Creo que pero ariete es la palabra, sí. Sí, Pero hay una jerga que le pero ponían. bueno, acá con José Carlos, porque en verdad lo que ha habido es de que acuérdense que tras esa irrupción en la casa de Dina Boluarte es de que se encuentran los famosos cajas de los Rolex y que se empieza a hacer el caso que hoy por hoy es el que ha tenido a su anterior abogado ya procesado, a su hermano prófugo también procesado, y así podemos ir armando todo un El hermano caso está procesado por los Guayquis, por los Guayquis, pero por los Guayquis, no lo por que el- voy es de no que- por ese Guayqui. No, que le exactamente, prestó pero lo que reloj. voy diciendo es de que ese es el caso Sí. que luego desencadenó todos los errores
que ha tenido el gobierno y la presidenta y todo su grupo cercano a que ahora esté afrontando la justicia. ¿Comparten la opinión de José Sí, Carlos claro que de que eso fue un ajuste de cuentas, lo dejaron y colchado? Sí, yo creo que sí. Y más aún, bajo lamentablemente, que todos los gobiernos y los ministros de Interior utilizan la renovación de cuadros para poner a las personas que ellos quieren en los lugares estratégicos de la Policía Nacional del Perú, y que en verdad lo que están haciendo es quitarnos más fuerza policial que podría ser útil en este momento de inseguridad ciudadana. ¿Cómo termina el año, Dina Boluarte? En particular ella, ¿no? El gobierno en general. Carlos Meléndez decía el domingo que había logrado lo imposible, que era unir a los peruanos, ¿no? Con el 90 y tanto por ciento de desaprobación. Con el 97% de desaprobación, Sí. con una aprobación dentro del margen de error que efectivamente uno podría llegar a la conclusión que nadie la apoya. Entonces yo creo que muy arrinconada, ¿no? Y con estas decisiones reiteradamente erráticas que creo que la terminan aislando mucho más, ¿no? No, digamos, para salir de la posición en la que está, porque recordarás que el primer ministro Redencén, cuando salió la encuesta de inicios de diciembre, dijo, no, eso no considera el... Esperen eso no nomás considera que vengan lo de la PEC. Sí, ya llegaron. Y bueno, efectivamente ya llegaron, yo no veo por dónde pueda moverse. Entonces, claro, el modo de moverse es un modo que a ella no creo que le simpatice mucho, que es abrir el juego, abrir la cancha, ¿no? El asunto, el tópico de la pena de muerte fue un intento fallido de ganar oxígeno político en otro espacio. Sí, pues, que fue una cortina de humo bien... No, digamos, esto de acá se ha comentado mucho, pero ¿fallida? Yo creo que sí. O algún humo. O sea, digamos, ya el tema ya no está en agenda, ¿no? La presidenta lo quiso poner en agenda, quiso que se debata, salió su ministro de Justicia a decir que iban a hacer audiencias y todo. Salieron varios ministros. El ministro Quero tuvo una digamos, intervención protagónica. Claro, salieron varios ministros, pero creo que no han logrado llegar a eso, ¿no? Porque claro, si luego tienes lo de Colchado, tienes el allanamiento de hoy, tienes las encuestas, tienes los problemas reales como la crisis hídrica en Piura, o sea, hay muchísimos problemas que no se están atendiendo, ¿no? No, y lo más seguro es de que se le van a aumentar más problemas, porque acuérdate que el Congreso entra en receso. Entonces ya no están los focos repartidos en qué hace el Parlamento y qué hace el gobierno. Claro. En esos 3 meses que van a tener receso parlamentario, lo que va a Todos los focos van a estar en la presidenta encima y sus del ministros. Ejecutivo, sí. Y lo más interesante va a ser de que es, muy bien, si ahora, por ejemplo, repartiendo la responsabilidad y justamente los focos en 2 entes, ahora en solo uno, tal vez esa encuesta termina ya ni con margen de error, porque ya creo que la presidenta, lamentablemente, y sus ministros no están a la altura de las necesidades de la población. De Martini, en vez de renunciar, ha esperado hacer una negociación política para mantenerse en el cargo. Bueno. O su ministro Santibáñez, que en vez de enfrentar la seguridad ciudadana, se convierte en un abogado más de la presidenta. O que, por ejemplo, el vocero, que es el presidente del Consejo de Ministros, no lo es y se lo deja al vocero presidencial o despacho presidencial, que es Hinojosa, que ahora está investigado, ¿no? Y que han entrado a su casa. Conclusión, este gobierno está que se cae por todos lados. Y yo no sé si cuando retome el Parlamento y cuando se lance el cronograma electoral, ya Dina esté y su gobierno y sus ministros tan poco fortalecidos o tan débiles que al final el Congreso lo vea como una oportunidad para, muy bien, para tener algo de popularidad, nos la bajamos, la sacamos del poder. Y acuérdense, ya después del cronograma electoral ya no puede haber la vacancia, disolución del Congreso. Después de un año antes de... Exactamente, entonces yo creo que... O sea, ese es julio. Sí, pero yo Convocadas creo que... las elecciones, lo que no puede haber es adelanto de elecciones. Claro, y lo que va a haber es, lo más seguro, entre la convocatoria y esa fecha de julio, que es cuando ya la presidenta da el mensaje, va a haber una oportunidad de que el Congreso empiece ya a hacer lo que no ha hecho en estos años, fiscalizarla. Y ser bastante racios en cuanto a la labor de sus ministros, porque como ahora es útil, ella y su gobierno no lo tocan. ¿Es terminal la situación de la señora Boluarte, a tu manera de ver? Política, se entiende. Pero es vegetal más bien, ¿no? Porque digamos,
Y sin embargo sigue tomando decisiones. La remoción de Colchado es una decisión de este Ejecutivo, ¿no? Entonces, claro, es terminal. Yo creo que estamos en una situación de coma. Lo que estoy preguntando es si tienes la impresión de que su mandato va a terminar antes del 28 de julio del 26. No lo creo. Me parece menos probable que lo otro, ¿no? Claro, habrá que ver si es que las condiciones se dan para que esto termine para que haya un disparador, ¿no? Pero como dice el ex congresista Roel, el Congreso ha entrado en receso, de vacaciones. Pero ¿cómo termina el año del Congreso también? Bueno, son 130 personas, es injusto empaquetar todo. Igual, pero te diré el caso, el fallecimiento hoy de esta ex trabajadora, de esta presunta, o sea, una red de prostitución, digamos, red que, claro, se ha despedido al señor de la denuncia, entiendo, pero ya que hay una denuncia de esta naturaleza, creo que, digamos, te habla de dónde estamos, ¿no? Y todas las cosas que tienen que hacerse para revertir esto, porque pase lo que pase, la salida va a tener que forjarse por el Congreso, con estos 130. No, pero yo le sumaría, aparte de esta presunta red de prostitución dentro del Congreso, la gran mayoría de los congresistas están investigados. Ah, bueno, ni que eso. O sea, súmale eso. La gran mayoría de congresistas están investigados por el Ministerio Público. Entonces, nunca creo que un Congreso ha tenido tanto congresistas bajo la lupa del Ministerio Público y con una investigación por delitos dentro de sus funciones. O sea, varios de ellos, otros tienen delitos novedosos también. Claro, entonces vamos sumando y restando. Creo que este Congreso, claro, a diferencia de Dina Boluarte, que es la que puede hacer las políticas públicas, el Congreso es un cómplice de ella, pero va a ser cómplice hasta que le sea útil. Por eso que ambos tienen el mismo desprestigio. Claro, Dina Boluarte más que el Congreso, pero van a ver. ¿Y eso compromete también a los congresistas de su partido, Acción Popular? Por ejemplo, en el caso de Acción Popular ya hemos expulsado a la mayoría que tenía los casos más pero todavía tienen congresistas por eso que están dentro del partido y están en el Congreso. Sí, pero para eso están los comités de disciplinas y para eso, acá aprovechando las cámaras, hay que convocar al presidente del partido, al secretario general y al secretario general de disciplina. Eso es lo que tiene que decidir el partido, pero yo estoy preguntándole por su opinión. ¿Usted cree que estos congresistas han sido cómplices o vienen siendo cómplices, los que todavía son de Acción Popular, del gobierno de Dina Boluarte? Hoy por hoy no votan por interpelaciones, no votan por censuras y aprueban leyes, como ha aprobado este Congreso, que afecten el sistema de justicia y enfrentar la criminalidad, la minería ilegal, claro que son cómplices. Claro que sí. Y lo digo así frente a todo el público, a los microregionarios, que llevemos a disciplina a todos los que no han cumplido con nuestro ideario y nuestros principios y valores democráticos del Partido Acción Popular. A propósito, había un proceso disciplinario en marcha con relación a la congresista Mari Carmen Alba. Primero, ¿usted está de acuerdo con ese proceso? Y segundo, ¿qué ha ocurrido con ese proceso? Yo creo que, primero, no ha empezado el proceso porque no había una denuncia. Hubo una solicitud del secretario general, Juan Abad, para que la congresista vuelva a la bancada, porque si no lo está, ahorita estaría incumpliendo, y ahora estoy incumpliendo el estatuto del partido. Y como sabemos, todo militante de Acción Popular está sometido a la disciplina partidaria y a la normativa partidaria. Nadie tiene corona. Todos estamos sometidos a nuestras normas internas. Por lo tanto, ya sea el secretario general, se activa o no la denuncia para que siga el procedimiento disciplinario correspondiente. Es decir, la respuesta es, ¿usted cree que está bien llevarla a este procedimiento? Yo creo que se tiene que pero el procedimiento no se ha iniciado. Primero, tu primera pregunta, todos estamos sometidos a disciplina partidaria y nadie tiene corona. Y ella tendría que también someterse a la misma. ¿Y por qué no se ha iniciado el proceso? Lo segundo es que, como tú bien mencionas, no ha iniciado el procedimiento disciplinario, porque depende del secretario general y su secretario general de disciplina. Pero el secretario general fue el que exhortó, mas no ha iniciado el procedimiento. Se estaba exhortando a sí mismo, como el secretario general, digamos. Ahí está, por eso mismo le digo, al secretario general Juan Abad, tenía que ya se ha cumplido el plazo, activar la denuncia con el secretario general de disciplina. O la situación política ha cambiado y entonces han visto que en el costo-beneficio ir contra
la señora Alba puede ser más costoso que beneficioso. Eso tendría que responderlo el mismo Juan Abad. Vayamos a una opinión que no forma parte del partido. ¿Qué impresión? La verdad, Mario, desconozco el caso. Escuchándolos entiendo por dónde va. Pero bueno, supongo que en un partido... A mí estas cuestiones de sometido a disciplina todavía me parecen un poquito del siglo XX, pero entiendo que es un partido histórico, ¿no? Un partido siempre tiene que tener los militantes dentro de la disciplina. Tanto es así que por eso se ha expulsado al congresista Doroteo, al congresista Darwin Espinosa. Y así, cuando ya estaban otros congresistas en procedimiento disciplinario, por no cumplir justamente las normas de disciplina y del partido, ellos mismos se retiraron porque sabían que el resultado era la expulsión. No, claro, pero en el caso de Doroteo y de Espinosa habían otras cosas que no eran... No, igual, pero como se dice, tú tienes que someterte a la disciplina, ya sea con lo que te exige lo más como lo mínimo. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que hay faltas que yo voy a omitir y faltas que no voy a cumplir. ¿Tiene un parentesco con Mari Carmen Alba? Sí, es prima de mi mamá. Ajá, pero eso no lo lleva a... No, yo soy bien objetivo. Yo creo que cada uno cumple con sus actos y debe ser responsable de los mismos. Y dentro del partido y fuera del partido. ¿Empieza la coyuntura electoral con el año? Bueno, la coyuntura electoral creo que ya había empezado hace... digamos, el calendario con esta decisión de julio de que todos tenían que inscribirse, creo que empezó. Lo que a mí me sorprende es que como que aparece y desaparece. ¿No? De hecho, pero el calendario electoral es una cosa que tiene un principio, en fin, pero la coyuntura política, digamos, electoral. Por eso digo, para mí esa coyuntura ya había empezado, porque ya de pronto tú veías que Gañaños decía algo, Álvarez decía otra cosa, Bater se inscribía en un partido, y de pronto como que se hubiera, digamos, amodorrado también. ¿no? Digamos, porque, las fiestas navideñas siempre no lo sé, porque ponen su propia dinámica, ¿no? El único precandidato que yo he visto que se ha manifestado respecto al mensaje presidencial de Boluarte, un mensaje extrañísimo además, es Carlos Álvarez, ¿no? Con un video que difundió en redes. Pero después no hay nada, pero en cualquier caso yo creo que la agenda electoral, la campaña ya está hace tiempo planteada, pero no del todo, no del todo... No a todo dar. Está en no a toda máquina. Energía, digamos. Yo creo que el gatillero va a ser cuando empiece formalmente el calendario electoral en abril. ¿Por qué? Porque ahí ya vas a ver... No, porque ahí ya no hay nada más que hacer. Ahí están las reglas del juego y los que están inscritos hasta ahora y ya tiene que saber cuándo empiezan las internas. Claro. Pero es que las internas empiezan antes de que empiecen, en realidad. Por ejemplo, lo que acaba de suceder con Fernando Sillonis, hay quienes... Le dan una lectura, a eso le dan una lectura de pulseos arteros internos. La denuncia, dices. Sí, claro. El hecho de que se haya abierto de nuevo el problema que ya estaba archivado, ¿no? Sí, debe ser, además es una lucha, digamos, dentro de un partido que, por lo menos ahora, creo que está teniendo jales interesantes, pero no es que todavía no prende, ¿no? Por lo menos en las encuestas, los 4 precandidatos del UPC están Está acumulando candidatos, no se sabe si votantes, digamos. Claro. Eso es lo malo después, porque si no tienes militantes que te sigan, vas a tener solo las cabezas que no van a arrastrar a nadie. Claro. Que van a votar todos. Y que van a votar entre ellos, nada más. O sea, sí. va a ser, como quien dice, ¿no? Un club de Toby, en donde muy pocos van a poder votar entre ellos y van a ser solo entre los candidatos. Bueno, esa es una posibilidad, pero en realidad lo traía irónicamente a cuento por esa situación. Efectivamente, ese es el partido que más precandidatos tiene. ¿Cómo es eso que dicen dos calvos peleándose por un peine? Sí. Claro. Pero no, lo traía también a colación a manera de ejemplo de que dentro de los partidos ya hay pulseos. Sí, claro. ¿Qué pasa dentro de Acción Popular? ¿Se ve la candidatura de Alfredo Barnechea como algo indiscutible? No, porque ya también Víctor Andrés García Belaúnde ha señalado en varios canales de televisión y en la prensa escrita que él también aspira a ser precandidato. Ajá. Y además también tenemos otros correligionarios, claro, en menor medida como el congresista Edwin Martínez, que también se está precandidateando. Él ha dicho que va a ser candidato con o sin Acción Popular. Ha dicho que sin su candidatura no prosperase en Acción Popular, lo ha dicho acá
Bueno, buscaría otra. él tenía que revisar un poco las normas electorales. Ya no No, podría claro. participar. Sí, esto lo dijo cuando todavía aquello era posible. Sí. Claro, bueno, ya tenemos 3 precandidatos también a Acción Popular. Habrá que ver en estos meses cómo la militancia acompaña a uno u a otro. Y yo creo que lo interesante es que por lo menos tanto Víctor Andrés García Belaúnde como Alfredo Barnechea están recorriendo el país. Estuvieron ya en Arequipa. Han estado también en la primera reunión macrorregional de Acción Popular Sur. Luego han estado en otras provincias, en otros distritos. Y Edwin Martínez renunció a la bancada, pero no al partido, ¿no? Exactamente. Ha renunciado, digamos, en repetidas Pero ocasiones. entonces Martínez también tendría que estar sometido exactamente, a lo mismo que con Álvaro. con la misma regla también, Sí, voy a repetir. claro. El secretario general, así como exhortó a uno, tendría que exhortar a otro, y si no, ambos tendrían que ir a disciplina. ¿Y usted en particular tiene simpatía por la candidatura de alguno de ellos? Yo creo que tanto Alfredo en su momento, cuando candidato a Acción Popular, pudo ver y ayudó bastante al relanzamiento del partido, y también considero que Víctor Andrés García Belaúnde, el popular Vitocho, es un hombre que ha nacido en el partido. Ya, pero le pregunto por simpatías, no por las historias que conocemos. No, a mí siempre Vitocho ha sido un amigo de la familia y siempre lo voy a considerar y mi apoyo lo tiene él. Él lo tiene. Claro que sí. Ok, esa es la respuesta entonces. Obviamente. ¿Cómo ves tú la situación dentro de Acción Popular? Bueno, hay que anotar además que Acción Popular es de los pocos partidos que tenían internas reales, más allá de lo que dijera la norma, ¿no? Y de hecho tuvo un candidato Con un militante, un voto. con un militante, un voto, Claro, efectivamente. pues, ¿no? era poco más de un militante. ¿Cuántos No. votaron en la última elección interna? No sé. ¿Llegaron a 20.000? Sí, llegamos que sí, estuvimos un número bastante alto Claro. para tanto la presidencia del partido como para la Secretaría General y las secretarías distritales y provinciales. Parece un número alto, pero digamos en un... Claro, país, la cuestión es de De que... hecho, respecto a los militantes formales, es una fracción 10-15%. ¿no? Exactamente, porque Claro. tenemos una cantidad de más de 200.000. Entonces, tenemos Claro. como bien hacia el lado, Inscritos, Carlos, sí. un 10% Sí. de lo que podríamos en verdad verlo, pero en otras Sí. oportunidades también hemos tenido más de ese número. Pero te interrumpí, estabas No, diciendo a propósito. yo decía que eso también los expone a tener un candidato que ahora uno no sabe dónde está, que es Johnny Lescano. No, No, pero pero ya Johnny ya renunció al renunció. partido. Yo sé que ya renunció al Sí. partido, pero imagínate, ha sido candidato presidencial de un partido y en la siguiente elección está por su cuenta. Y el secretario, el que era presidente del partido, Mesías Guevara también. ¿no? Como No, dice- no, pero yo hablo a candidato presidencial. ¿No? Yo le digo porque el resultado de las internas, Claro. ¿no? A eso creo que, digamos, es un riesgo que Pero yo creo que eso es lo interesante de Acción Popular. Es un partido democrático con todas las letras de la palabra. Está abierto a que cualquier militante que cumpla estos requisitos pueda postular y precandidatear Claro. a ser parte de la plancha presidencial, parte de, Muy bien. de los precandidatos a diputados, senadores y gobiernos regionales y locales. eso los expone a los niños también. También, pero vamos a ser más rigurosos, no se preocupen. Ajá. El próximo mes me nivelo, es el título de un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados a esta mesa de análisis, José Carlos Requena, analista político, periodista, y el ex congresista de Acción Popular, Luis Roel. Muchas gracias. Gracias a los dos, buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos.